Bien, entonces tengan buenos días. En atención pues a los que ya estamos. Vamos a dar inicio a esta mañana aquí nuevamente retomando nuestras acciones de economía primeramente y después de sociología. Ya estamos entrando en una recta final. El 10 volvemos, pero lo hacemos de manera virtual. ¿Ya? Así es, sí. El 10 lo hacemos de manera virtual. Y el 17 la última sesión, así es. Ya, entonces para que en esta sesión pues también acordemos algunas cosas que van a elementos de las clases que vamos a tener para la última sesión. Quiero hacer algún recuento de alguna trayectoria que hemos venido teniendo. En el caso de economía, pues iniciamos acá viendo la primera unidad, Economía del Ser Humano, que analizamos un poquito sobre el currículum de economía, un poco de historia económica, algunos principales protagonistas, una definición de economía, que parte pues, de la tarea final, por así decirlo, va a ser esa definición que ustedes hagan de la economía. Ustedes van a encontrar libros de economía, cientos de definiciones de economía, pero es necesario pues que también ustedes hagan una definición ya de lo que se puede entender por economía, que tiene que ser una definición enfocada en las ciencias sociales, ¿ya? Ustedes van a encontrar libros de economía y en esos libros de economía pues van a encontrar muchas definiciones económicas, pero ustedes tienen que elaborar una definición personal de economía desde la perspectiva de las ciencias sociales, de lo que ustedes han comprendido, de lo que han indagado y cómo la economía entonces puede ser vista como ciencia social. ¿Ya? Esa es la clave, economía como ciencia social. Una economía, lógicamente, que sea comprensible, ¿no?, por los estudiantes, en un lenguaje pues que un estudiante de 10º grado lo puede entender. Bueno, seguidamente pues hemos visto algo sobre el mercado, los sistemas de división del trabajo, la renta y la riqueza, que fue la última clase presencial que tuvimos, donde abordamos pues de esta manera. Después ustedes tuvieron que haber visto sobre el Estado y la economía, un poco sobre el Producto Nacional o el sector público, ¿verdad? Que vimos de manera virtual, el sector público. Ustedes hicieron una autoevaluación también sobre el sector público. Después, con la profesora Xiomara abordaron sobre la política económica, ¿no? Y seguramente hablaron un poco sobre el dinero, no sé si hablaron sobre el dinero. ¿Ya? Y bueno, hoy correspondería a que hablemos un poco sobre el comercio internacional, pero voy a hacer un cambio, ¿no? Voy a hablar sobre los objetivos de desarrollo sostenible, ya de la Agenda 2030, 2030. Y el comercio internacional pues lo vamos a ver en la próxima sesión cuando volvamos. Ya, me interesa esto porque esto tiene que conectarnos con el trabajito final, ¿no?, que yo les había dicho pues que les iba a orientar para que ya más o menos vayan pensando, ¿no? Es un ensayo pequeño, es un ensayo sencillo. En la clase, cuando estemos en sociología, voy a dar algunas pautas de escritura ya para el ensayo. Aquí solamente vamos a abordar contenidos. Vamos a empalmar con la clase de sociología la redacción del ensayo. Bien, entonces hablemos un poco sobre los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, tenemos varios objetivos. Ya esto alguna vez lo vimos nosotros en clase. Sí, ya me recuerdo que también estuvo relacionar algo de los países de África, algo así. Creo que era la educación. Ok, entonces algún ruido te está haciendo. Se escucha bien tu voz, pero también se mezcla un ruido, Cintia. Bueno, entonces tenemos los objetivos. Son 17 objetivos, ¿no?, que nosotros como profesores de ciencias sociales y como profesionales de la educación tenemos que manejar. Ya no tiene que ser algo que hasta ahorita, algún día, de repente nos hablen y, ay, no sabía. Ya estamos llegando al 2030
Ay, no sabía que habían objetivos. Entonces, estos objetivos ordinariamente los plantea la UNESCO, la UNESCO, la ONU. Estos objetivos ordinariamente los plantean para 15 años. Eso quiere decir que si están para 2030, en 2015 los tuvieron que haber ya planteado. Entonces ya estamos ahorita llegando a 2021. ¿Ya? Entonces tenemos 2016, 17, 18, 19, 20, 21. Vamos para el 6º año ya. ¿Qué significa eso? ¿Ya? Que cuánto se ha avanzado. Y también tenemos que considerar, algo que vamos a tocar por ahí, es que esta pandemia de 2020 vino a trastocar, por así decir, las líneas que se llevaban con respecto a los objetivos. Si habían serias dificultades con respecto a muchos de estos objetivos, a partir de 2020 se vuelven, pues, distinta la situación, ¿no? Entonces hay un replanteamiento nuevamente de estos objetivos porque los datos cambian, ¿ya? Si ya se había avanzado, por ejemplo, en la alfabetización, con la mejora de la calidad educativa hasta cierto punto, con la pandemia hay un retroceso. Y así mismo dígase en muchas cosas. Veamos, por ejemplo, ¿no? Tenemos el fin de la pobreza, que es el objetivo número 1. ¿Ya qué pasa? Vinculándolo todo esto ya con la clase de economía, ¿no? ¿Qué pasa con la pobreza? Se ha incrementado los niveles de pobreza a partir de 2020. Ya hemos visto cómo nosotros acá, pues en nuestro país, solamente acá en nuestro país, cuántos empleos se han perdido, ¿no? Cuántas dificultades económicas se han incurrido, y no solo a nivel personal, ya a nivel de país también, ¿no? Cuántas dificultades económicas. Dice, hambre cero. Decíamos, hambre cero, ¿no? Cómo se han incrementado las dificultades económicas y eso también influye, ¿no? En la productividad, cómo las producciones, los intercambios de bienes y servicios que han incurrido, pues, en la alimentación, ¿ya? Toda la producción, porque también hay que importar o exportar. Entonces se escasean los alimentos. Recuerdo que para esto de la pandemia, cuando estaba en su auge el año pasado, me decía un amigo que tengo en la costa atlántica, allá en el Caribe, ya que había mucha escasez de alimentos. ¿Ya? Entonces ya imagínense pues la dificultad que había, ¿no? Ya con esto que tuvimos. Y eso pues que aquí pues, en Nicaragua pues no hubo, digamos, un confinamiento como ha habido en otros países, ¿no? Y aún así, pues, las dificultades siempre, pues, han existido, ¿no? Vemos también cómo a nivel de salud, cómo se ha incrementado las dificultades a nivel de salud, ¿ya? Tanto así, pues, que a nivel mundial, o sea, en los sistemas de salud han colapsado, ¿no? Entonces, ese es un problema también que a nivel económico y de otras índoles como sociales se pueden analizar. Tenemos el problema de la educación, ¿ya? Que es un problema pues, que nos concierne a nosotros muy directamente, ¿no? Como docentes que somos. Vemos cómo los índices educativos igualmente, ¿no? Se han resquebrajado, ¿no? ¿Cuántos estudiantes han estado sin educación, ¿no? Desde el año pasado? ¿Cómo ha disminuido la calidad de la educación? Porque ya muchos estudiantes que no tienen accesos tecnológicos, por ejemplo, igualmente ustedes lo pueden experimentar. Ahorita estamos en línea y no por eso la calidad ya de la comunicación es buena. Tenemos serias dificultades. Ahora imagínense pues los otros estudiantes que tienen menos oportunidades. Entonces las dificultades, las serias dificultades que hay, ¿no? Si ya de por sí ya habían dificultades con respecto a la educación, pues a partir de la pandemia pues se han incrementado. Esto nos obliga entonces a nosotros a pensar maneras de cómo ayudar a mejorar la calidad de la educación. Entonces, la idea del ensayo de economía pues que ustedes van a realizar
no es solamente pues hablar sobre la economía, sino a que ustedes generen una idea de cómo se podría mejorar ya en algo algunos de estos elementos. Ya va a quedar a discreción de ustedes sobre cuál de estos elementos de los objetivos de desarrollo sostenible ustedes quieran abordar. Ya, no solamente pues queda ahí el de la educación, ya, basta que ustedes hagan una especie de propuesta. ¿Ya? Yo les voy a dar después en la semana, pues, o mañana mismo ya, no hoy, mañana mismo, darles un poco ya la guía que ustedes tengan de pautas de qué es más o menos lo que ustedes van a escribir y ahí cómo lo van a hacer. Va a ser una estructura pues sencilla, ¿no? Una propuesta, un ensayo libre, ¿ya? Donde ustedes van a establecer una propuesta, no digo de solución, pero al menos de cómo mitigar los impactos que hemos tenido a propósito pues, de la pandemia. Bueno, después vamos a volver nuevamente y las dudas también que ustedes tengan pues las pueden plantear. Bueno, sigamos hablando de los objetivos, pero menos para ya tener algunas ideas. Tenemos pues, ¿no? La igualdad de género, entendiendo, ¿verdad?, concretamente también el aspecto de la igualdad y también el elemento de la equidad, ¿no? ¿Qué significa eso? Ya, recuerden que cuando hablamos de género, no solamente hablamos ya de personas que tengan alguna otra consideración con respecto de sí mismas, ¿no? ¿Cuál puede ser su género? Es también dentro de las mismas relaciones que hay entre hombres y mujeres, ¿no? Ya, entonces, para no relacionarlo solamente pues con un sector o una comunidad, por ejemplo, ¿no? Como la comunidad ya homosexual, por ejemplo, sino también las mismas relaciones que hay entre hombres y mujeres, ¿no? Que naturalmente hay en la familia, en la escuela, en el trabajo, en la misma sociedad, en las mismas relaciones que nosotros encontramos también en los medios de comunicación social, ¿ya? ¿Cuál es el papel de la mujer? ¿Cuál es el papel del hombre? ¿Y cuál es el papel de que juegan pues, otras comunidades también dentro de la sociedad? ¿Ya? Y cómo mitigar pues, algunos impactos que pueden tener ciertas situaciones, ¿no?, que se dan ahorita, por ejemplo, a propósito pues, de la pandemia, ¿no? Para no hablar pues, de muchos problemas que puedan haber, vamos a enfocarnos un poco a partir de los problemas que la pandemia, ya si le podemos llamar así pandemia, porque unos dicen que es sindemia, bueno, pero hay que buscar los términos también. Entonces, a partir de la pandemia que se han generado, que se han suscitado, ¿no?, o se han agravado en algunos casos. Bueno, tenemos también el problema, dice, del agua limpia, saneamiento. Tal vez nosotros podemos tener acceso, pero hay personas que no tienen acceso al agua limpia. No sé allá, digamos, en las comunidades donde ustedes podrán vivir más alejadas, cómo está el problema del agua. Yo vivo aquí en la ciudad y posiblemente no tenga mucho problema de agua, pero en las comunidades y las donde ustedes tal vez habitan, posiblemente sí hayan más dificultades. Lo importante de este trabajito que yo quiero pues que hagan es visibilizar las situaciones, ¿ya? Eso es importante, ¿no? Por eso es que hay que escribir, ¿no? Porque hay que visibilizar y dar a conocer las realidades. Mientras no se escriban, mientras no se den a conocer, ya, ese es el término clave, la visibilización. Las cosas quedan así como invisibilizadas, entonces nadie les presta atención. O si se les presta atención, se minimiza su impacto. Entonces es importante hacerlo ver, ¿ya? De aquí, de esa visibilización, es que pueden venir los cambios. Recuerdo que cuando yo me gradué ya de pedagogo y fuimos a la casa de una compañera que ya se había graduado también, decía la mamá de la muchacha, ahora que ya ustedes ya están graduados, ya hagan algo, dice, por nosotros, por la comunidad, ¿no? Ya. Entonces uno tiene pues las ganas de hacer, ¿no? Pero ¿cómo hacerlo? Entonces una de las cosas que hay que hacer es eso, ¿no? Nosotros que ya estamos en otros niveles de mayor profesionalización, tenemos que ver la manera de cómo hacer visibles las problemáticas, ¿ya? Entonces es importante nosotros escribir.
De tal manera que aprendamos a escribir y aprendamos a dar a conocer, a hacer visibles ya las situaciones problemáticas. Ok, seguimos. Entonces tenemos, bueno, acá era el número 6. A ver, ¿dónde está el 7? Aquí está el 7. Energía asequible y no contaminante, ¿no? Entonces, este es otra de los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Cómo tener una energía limpia, por ejemplo, ¿no? Y nosotros también en nuestras familias. Tal vez nosotros no podemos cambiar el sistema eléctrico por uno mejor, un panel solar, pero sí podemos contribuir a ahorrar energía, por ejemplo, ¿no? No malgastar la energía. Una bombilla, tenerla por una bombilla que no utilice mucha energía, o hay luces que no es necesario encender, basta con la luz solar, o bien otro tipo de mecanismos de cómo hacer uso de la energía, no tener conectados los equipos, por ejemplo, hay que desconectarlos si no se van a utilizar. El televisor, nadie lo está viendo, pero ahí está la novela hablando, pasa horas hablando la novela y nadie la está viendo. Ya, pero es que la novela, la estoy viendo, dice, mentira, está ahí haciendo otras cosas. Y el televisor ahí gastando energía, ¿no? O un chorrito, ¿no? Un gotero. Ya, hay que cambiarle el empaque. Ah, bueno, hablando pues de energía, pues, en este caso del agua, pues, lo uno al del agua. Un gotero pasa goteando, son galones de agua, esas gotitas son galones que se pierden también. Bueno, tenemos también trabajo decente, ¿no? Y crecimiento económico. No basta, dice, con que haya trabajo, es necesario que haya un trabajo decente. Este sería bonito, ¿no? Este tema que alguien agarre, que trate de definir qué se puede entender por trabajo decente. ¿Ya? Ese es muy importante. No basta que los estudiantes, por ejemplo, de sus clases sepan que el trabajo es bueno, que tener un trabajo decente es bueno, pero ¿qué cosa es un trabajo decente? ¿Ya? Hay muchas empresas, por ejemplo, que tienen personas que trabajan, por así decirlo, subcontratados, ¿no? Aunque es una gran empresa que capta millones y tiene muchísimos empleados, son empresas grandes, pero sus empleados trabajan prácticamente en el subempleo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque están tal vez vendiendo en un kiosco, vendiendo ahí en la calle sus productos, ¿ya? Que tarjeta telefónica, recarga y cosas así, ¿no? ¿Quieres o no? Pues, es una forma de subempleo también, ¿no? Entonces hay que ver qué se entiende por trabajo decente. No basta, ¿verdad? Decir, ah, yo trabajo en Claro. ¿Y qué hace? Vendo recarga. Sí, claro, es un trabajo honesto, ¿verdad? No estás delinquiendo, cometiendo un delito, ya, pero realmente se puede entender como trabajo decente, ¿no? Va a cubrir tus necesidades, vas a estar asegurado, ¿no? En la seguridad social. Yo les he dicho esto, ¿no? En la medida que ustedes puedan, ahorita que están jóvenes, entrar al seguro social, ¿verdad? Háganlo. Muchas veces algunos empleadores, por ejemplo, no lo aseguran al empleado, ¿no? No lo aseguran. Y es un derecho del empleado estar asegurado, sobre todo, pues, ¿no? Si la empresa, pues, tiene una naturaleza jurídica, ¿no? U otro tipo de empresa, hay que asegurarse. Ya es necesario. Bien. Tenemos también acá la industria, dice, la innovación y la infraestructura. ¿Ya? Recuerdo que hace muchos años, allá por el año 2006 tal vez, ya que mi esposa trabajaba en la embajada de Taiwán, ya la profesora Xiomara. Como ella estudió relaciones internacionales también, entonces ella encontró ahí trabajo en la embajada de Taiwán. Entonces una de las revistas que ellos traen de Taiwán, que son revistas en español, decía la revista, en ese año, Taiwán, dice, hemos tenido dificultades. ¿En qué cosa? En elementos de innovación, de infraestructura y en enseñanza del idioma inglés. Y ahí imagínense, Taiwán como es, ¿no? Sin embargo, ellos decían que tenían problemas en innovación, infraestructura y en enseñanza del idioma inglés. Tres aspectos en los que nos hemos quedado rezagados con respecto a nuestros vecinos. Imagínense.
Taiwán, que es una potencia económica. Ellos sentían que estaban rezagados en innovación, en infraestructura. Y entonces, ¿cómo estará pues nuestro país? Entonces, ¿qué nosotros podemos también ir haciendo? Nosotros lo que sí podemos hacer es ayudar a que se vaya generando pensamientos de innovación, ¿ya? Pensamientos de creatividad. Por eso es necesario que ustedes lean, se documenten más qué cosa es eso del pensamiento creativo, ¿no? El pensamiento de diseño, que son cosas que están ahorita trabajándose a nivel internacional, y los colegios internacionales están incluyendo esos elementos de innovación, de pensamiento creativo, de pensamiento, ¿no?, hacia una cultura del emprendimiento. Aquí hay clases pues, que nosotros tenemos como esas de emprender, aprender, prosperar. Entonces, ver realmente cómo en esas clases retomarlas nosotros, ver qué es lo que se está haciendo, ¿no? Y nosotros pues documentarnos más sobre lo que a nivel internacional, a nivel educativo se está implementando, ¿no? Para nosotros ir también generando pues innovación, porque un país que innova va a depender de sus ciudadanos que tengan la capacidad de innovar, de creatividad, de poder trabajar en equipos, ¿ya? Ok, entonces tenemos ahí industria, innovación e infraestructura. Tenemos el 10º objetivo sobre la reducción de las desigualdades. Entonces aquí pues hay muchas cosas que hablar a nivel de desigualdades de todo tipo, ¿no? Tanto a nivel de ideas, que es principalmente las más difíciles de las desigualdades, a nivel de ideas. ¿Cómo podemos entendernos como iguales? Entonces, para eso nosotros tenemos que ver qué cosas son las que nos unen, más que las que nos separan. En qué cosas somos iguales, unos y otros, ¿ya? Por ejemplo, todos somos nicaragüenses. Entonces, ¿qué cosas son comunes para todos los nicaragüenses, independiente de sus creencias, de su credo religioso, independiente de su tono de piel? Me gusta hablar más de tono de piel que de raza, porque hay especialistas que dicen que el ser humano no hay razas. Lo que hay solamente son algunas pequeñas variaciones genéticas y que influyen, pues, ¿no?, sobre todo en las tonalidades de piel y otras características, pero la raza humana, dice, es única. Por eso me interesa hablar a mí más de tonos de piel que de razas, ¿no? Pues, porque ya raza, es decir, establecemos diferencias. Ya, hay razas mejores. ¿Ya? No pueden haber razas, ¿ya?, como los animalitos, ¿ya?, son diferentes. Nosotros somos seres humanos y tan iguales somos en pensamiento, en creatividad, en dificultades, en vanidad. Todos los 7 pecados capitales los tiene tanto el más moreno como el más pálido de los seres humanos. Todos tenemos los mismos pecados, pero también tenemos las mismas necesidades: comer, dormir, beber, ir al baño. Nadie se escapa de eso, desde el más grande al más chiquito, desde el más pecador hasta el más santo. Todos tenemos las mismas necesidades biológicas, ¿ya? Entonces, ¿cómo reducir las desigualdades, ¿no? ¿Cómo reducir esas desigualdades? Entonces hay que ver qué estrategias se pueden hacer en la escuela, por ejemplo, para reducir desigualdades. A veces la misma escuela provoca muchas desigualdades. Por ejemplo, las competencias esas, el mejor estudiante, el mejor profesor, que muchas veces lo que acarrean eso son muchos problemas, ¿no? Tanto para el que está concursando, para el mejor estudiante, para el mejor profesor, porque son pleitos los que se arman, ¿no? Pleitos. Hay a veces cosas bajas que se hacen, ¿no? Robos que se hacen y cosas por rencillas personales, el otro ya no le da el lugar al que lo merecía y cosas así, ¿no? Entonces, hay sistemas educativos donde esos primeros lugares, medallas y premios no existen, ¿ya? Porque lo que interesa no es tanto ganar un premio, sino el aprendizaje. ¿Cuánto has aprendido? ¿Ya? ¿Cuánto? Eso es lo que importa, ¿no? Entonces, ¿cómo reducir las desigualdades en la escuela? Es una tarea que nosotros tenemos por delante. Bien, tenemos también acá ciudades y comunidades sostenibles. Cuando hablamos de la sostenibilidad,
hablamos de las estrategias que nosotros como sociedad, como seres humanos podemos hacer para que nuestra ciudad, nuestra comunidad pueda sostenerse en el tiempo, ¿no? De una manera habitable, humana, amigable. Entonces, ¿cómo generar espacios que sean sostenibles? Por ejemplo, nosotros vivimos en sociedades donde si no se pone orden o ciertas reglas, las cosas se arruinan. Lo podemos experimentar en la escuela misma, ¿no? ¿Cómo vemos? ¿Cómo al final del año la escuela qué tan deteriorada queda? Al inicio, bonita, la encontramos pintadita, los muebles limpios, los pupitres, la pizarra. ¿Cómo queda al final del año? Fue un aula sostenible, fue una escuela sostenible, ¿ya? ¿Cómo quedan todos los espacios? ¿Quedaron limpios, así como los encontramos al inicio? Y cuando digo limpios es, pues, al menos, pues, presentables, pues, ¿no? O quedaron rayados, manchados, descascarados, los pupitres hechos pastes, la pizarra toda manchada. ¿Cómo queda? Entonces necesitamos, ¿verdad?, comunidades sostenibles. Si somos capaces de hacer eso en la escuela, después eso tenemos que pasarlo allá a la sociedad, ¿no? A los espacios, las casas. Hay gente, por ejemplo, que hace grafitis y va marcando. Y qué alegre, ¿verdad? Puso su marca. En toda la ciudad está la marca del tonto que hizo eso. Y me refiero, pues, porque muchas veces hay rótulos de viales, por ejemplo, y ahí está la marcada del rótulo. Y el rótulo es para que la gente mire el rótulo vial, ¿ya? No para que alguien ponga ahí su marca y sus rayas, ¿ya? Grafiti, el arte. Me acuerdo que una vez estaban entrevistando a uno de estos, creo que es Pulga 380, algo así, y lo entrevistaban. Ah, era casi como un héroe, ¿no? Su marca en toda la ciudad. Ya, yo le he visto esa marca y manchando, pues, ¿no? Prácticamente los espacios. ¿Ya? Entonces, no, hay que ver cómo respetar los espacios públicos. Y no digamos los espacios privados, pues, ¿no? Hay que respetarlos. Entonces hay que ver, comenzar en la escuela, comenzar en la casa de uno realmente uno respeta su casa, ya más que la calle. Entonces hay que ver cómo respetar la escuela y otros espacios. Tenemos también, dice, producción, el número 12, producción y consumo responsables. A ver, ¿qué papel juega la escuela en esto, ¿no? Veamos, producción y consumo. ¿Qué se está consumiendo en la escuela? Podemos hablar de a nivel de alimentación. ¿Ya? Son alimentos saludables, por ejemplo. Cuando hay cumpleaños, por ejemplo, a veces que hay cumpleaños en la escuela, ¿qué es lo que ordinariamente se regala, ¿no? Casi siempre son chiverías, ¿no? Eso es lo que siempre se regalan, chiverías. Poco cuesta, ¿no?, encontrar algún cumpleaños donde se den cosas saludables, ¿no? Como que eso no es atractivo, ¿no? Ni para la vista ni para el paladar o para el gusto. Decir, es que eso no es de la fiesta. En las fiestas se regala gaseosa, caramelo y cosas así. Pues que no está, pues, no es un pecado, pues, hacerlo, pero también hay que ir inculcando en la escuela, desde la escuela, un consumo responsable, ¿no? Si en la escuela nosotros vemos que la gaseosa se regala a diestra y siniestra, por ejemplo en los cumpleaños, o se vende en el bar, entonces es lógico, el niño ya crece con esa idea, ¿no? Cumpleaños, gaseosa, chivería, caramelo, ¿ya? Cualquier fiesta, gaseosa, chivería, caramelo. Entonces eso va generando la idea de que para estar alegre, para celebrar, no podemos estar alegres ni celebrar, ¿ya?, sin gaseosa, chivería. Ya en ámbitos adultos, pues eso pasa a otros niveles, como el caso del licor, ¿ya? ¿Por qué los jóvenes toman licor? Los jóvenes. ¿Por qué? Porque el modelo adulto de festividad, de alegría, es de ese, ¿no? Licor. Si no hay cerveza, pues no hay fiesta. Si no hay licor, pues no estuvo alegre el asunto, ¿no? Entonces hay que consumir ese tipo de cosas. Hay que ver, ¿no? Entonces, ¿qué cosas tenemos que enseñar a los niños y nosotros mismos también, ¿no? A ser responsables en el consumo también, ¿no? Y producción de ciertas cosas, ¿no? Que puedan generarse a partir desde la escuela, ¿no? Porque es en la escuela donde nosotros generamos nuestro impacto, ya como docentes. Bien. Tenemos ahora
El objetivo de desarrollo sostenible, acción por el clima, ¿no? A ver qué de ustedes quiere hablar sobre el clima desde la escuela, ¿verdad? Desde la escuela. ¿Qué acciones estamos tomando a nivel no solo global con respecto al cambio climático, ¿no? Porque a veces dicen, es que son los países son los que tienen que hacerlo. Sí, pero nosotros también tenemos que poner desde ahorita nuestro granito de arena, ¿no? ¿Qué hacemos para mejorar el clima? Nuestra escuela, por ejemplo, hay escuelitas que yo he visto que son un desierto, ¿ya? Y uno dice, pero no son capaces de sembrar unos arbolitos. ¿Qué es lo que pasa? Ah, es que sí, es que los sembramos, pero es que los mismos chavalos los arrancan. Y entonces, digo yo, ¿dónde está toda la comunidad educativa? Que imponga una regla, una norma, que imponga. Ya, de tal manera que se vaya generando la idea. Porque entonces los niños van creciendo con esa idea, ¿no? De que quebrar un arbolito lo puedo hacer y nada pasa. Ya, deshojo el arbolito, lo dejo ahí pelón y nada pasa. ¿Por qué? Porque nadie me dice nada. El jardincito, corté las flores, ¿verdad? Y nada, las quité, que dejé pelón todo igual y nada pasa. Entonces, por ese nada pasa, algún día, cuando yo ya no tenga aire puro, ya mi comunidad esté hecha un desierto, ahí voy a ver que realmente sí pasa, las cosas pasan. Yo he pasado ahí en la ciudad, sobre lugares donde antes había árboles. Había un árbol. Y ahora ya no hay árbol. El cambio del calor se siente. ¿Ya? No es lo mismo un techo que la sombra que proporcionaba el árbol, porque no solamente proporciona el árbol de arriba hacia abajo, sino que también la misma tierra de abajo hacia arriba es distinta el ambiente. Se siente fresco cuando uno pasa por un árbol. Y es distinto que solamente esté la sombra de la casa, el techo. ¿Ya? Es totalmente distinto. Entonces, ¿qué hacemos nosotros por la escuela? ¿Cómo hacemos para generar campañas de reforestación, pero también de sostenibilidad de esa reforestación? ¿Ya? Que sea sostenible, que la misma escuela, la misma comunidad mantenga y sancione a las personas, estudiantes, cualquier otro, que arruine esos espacios verdes. ¿Ya? Entonces es necesario. Comencemos por ahí, ¿no? Por esos espacios verdes. Igualmente por la limpieza de la escuela. No que la escuela parece basurero también. Los pasillos parecen basureros. Termina una clase y el próximo que viene ahí están barriendo. ¿Por qué? Porque el aula terminó que parecía basurero. Un montón de papeles, de plástico, de otras cosas más. ¿Ya? No, no puede ser posible, ¿no? El aula no puede terminar hecho un basurero. ¿Ya? No puede haber rol de limpieza, de barrer. Claro, algo se va a caer. Yo le hago sacapunta, ya utilizo mi sacapunta, y algo se me va a caer. Quité un papelito, algo se va a caer, es normal. Pero no puede quedar hecho un basurero. ¿Ya? No puede quedar hecho un basurero. A veces, muchas veces, el próximo que viene a clase se queja. En la clase anterior siempre me dejan hecho un desastre aquí. Tengo que estar poniendo a barrer a un estudiante porque queda un desastre. No, ya, no puede ser posible eso en la escuela. Bueno, entonces acción por el clima. Hay que comenzar allá, por la escuela. Tenemos por acá, dice el número 14, vida submarina. Hay cosas aquí, ¿no? Que tienen que ver pues con los espacios del mar, pero también otros espacios, ¿no? De lagunas, de ríos. Muchas veces dice, pero es que nosotros no vivimos cerca del mar, ¿qué podemos ver esto? Pero nosotros podemos vivir cerca de arroyos o cerca de ríos, o no vivir ahí, pero voy de vacación ahorita Semana Santa, ahí, a ese río, a ese arroyo, a esa poza. ¿Cómo lo voy a dejar? Estaba limpia cuando le encontré el ojo de agua, y ahora que me fui, ¿cómo quedó? Ya, entonces, no solamente, ¿no? Las personas que viven cerca de los ríos o en el mar, ya, sino que también mi acción. ¿Ya? ¿Cómo van a quedar ahorita las playas del país?
ahorita que viene Semana Santa, que vienen vacaciones, cómo van a quedar las playas, los ríos, y no digamos las calles también, las carreteras. Ya, entonces es necesario, ¿no? Cómo proteger la vida submarina. Y también los animales que viven en el mar. Algunos, como los peces, pues no salen de allá, pero las tortugas, por ejemplo, sí salen del mar. Hay periodos de veda, ¿no? No se puede comer huevos de tortuga ni capturar a las tortugas, ¿no? Hay que respetar. Nicaragua tiene, como poquísimos lugares en el mundo, tiene lugares donde las tortugas vienen a desovar. Entonces es necesario, ¿verdad? Cómo proteger esos espacios. Enseñar a los estudiantes a proteger esos espacios. Entonces la vida submarina. Tenemos acá número 15. Vida de ecosistemas terrestres. Igual, así como hay una vida submarina, tenemos qué pasa con los ecosistemas terrestres. Entonces, ¿cómo nosotros podemos aportar a esa cadena, ya, a esa cadena trófica que le llaman, ¿no? Que va desde los animales más diminutos, más chiquitos, hasta los más grandes. Y hay ciclos que hay que respetar. Hay ciclos, por ejemplo, de captura de animales que hay que respetar. Hay momentos de siembra, hay momentos de cosecha, hay momentos donde se pueden hacer cosas, talas de árboles, por ejemplo, y hay momentos que no. O bien cómo hacer no solamente sustentable el bosque, porque el bosque es sustentable si se le deja, el solito se sustenta, el solito se regenera. Pero con la acción del ser humano es necesario que el bosque hay que hacerlo sostenible. ¿Ya? Cuando hablamos de sostenible, hablamos ya de la acción humana. Sustentable es cuando es natural. Sostenible es cuando hay una acción humana. ¿Cómo hacer el bosque sostenible, sustentable? Para que el mismo bosque se haga sustentable, para que el mismo bosque pueda regenerarse. Poco a poco se han ido prohibiendo, por ejemplo, la tala de árboles para leña, para hornos de pan, por ejemplo, con leña o cocinas de leña. ¿Ya? Entonces hay mecanismos, ¿no?, que utilizan mejor la leña, ya no hace los grandes consumos de leña que hay, pero poco a poco, ¿no?, como se va deforestando también, porque muchas veces los que cortan leña solamente la cortan, no vuelven a sembrar árboles. A veces puede existir la tentación de decir, uy, pero es que si yo siembro un árbol, de aquí a que crezca, si el árbol tarda como 30 años en crecer, es que esa es la idea, ¿ya? Que si vos cortaste algo que no lo viste crecer, ya cuando lo encontraste ya estaba crecido, que tenía 50 años de existencia, no habías nacido siquiera, cuando empezó a crecer, es importante que vos sembrés para que algún día otro, tal vez vos ya no lo vas a ver, pero ese otro va a ver y va a encontrar un árbol. Ya, de esa es la idea. Pasar la llama, pasar la antorcha significa eso, ¿no? Sembrar un árbol para que algún día otro, la futura generación, tus hijos, tus nietos puedan encontrar árboles también. Entonces, ¿cómo generar esas ideas de sostenibilidad, ¿no?, y de sustentabilidad de los bosques? Hay que ver cómo hacemos en la escuela, ¿no? Cómo transmitimos desde la escuela. Debería haber una regla, ¿no?, en las escuelas a nivel del Ministerio de Educación, cosa que no existe, que tanto porcentaje de las escuelas del área debería ser áreas verdes. Yo creo que no hay. Tal vez algunos de ustedes lo proponen, ¿no? En algún trabajito de estos que les estoy proponiendo de economía, ¿no? Propuesta para el Ministerio de Educación. Tanto área de la escuela tiene que ser verde. Ustedes hagan las mediciones, cuánto puede tener una escuela o qué tipo de escuelas podrían ser. Pueden ser escuelas rurales o semirurales, porque a veces las escuelas que están en la ciudad cuesta que tengan espacios verdes, pero aún así hay que generar espacios verdes, aunque la escuela esté en mera ciudad. Bueno, tenemos acá el objetivo 16, paz, justicia e instituciones sólidas. Bien, este tema es muy importante. Una vez leí esto. Muchas veces dicen que la política corrompe, pero realmente, dice, el político que se corrompe ya era
corrupto antes de ser político. Eso lo leí en algún lugar. Y esto lo podemos llevar a cualquier otro nivel. Por ejemplo, en la misma escuela. Hay profesores que a veces son corruptos, ¿no? No actúan realmente honestamente. Ya, entonces, no es porque el sistema simplemente, tal vez educativo, escolar, está corrupto. Ya la persona ya tenía sus debilidades hacia eso. Los estudiantes que copian, igualmente, ¿no? Vienen con serias debilidades y por eso incurren a veces en falta. Y me refiero no a copiar que una vez se copió, sino que ya es un hecho ya bastante hecho habitual. Ya se mira pues que ya hay una intención de no hacer las cosas bien, porque a veces las personas, a veces los estudiantes pues no entienden ciertas cosas y entonces esa necesidad los obliga pues tal vez a querer copiar. Pero hay otros estudiantes que no, ya tienen ya la intención simplemente de llegar a cometer el fraude. Ya, entonces vamos a hablar del fraude, por ejemplo, ¿no? En este sentido, fraude escolar. ¿Cómo evitarlo? ¿Cómo minimizarlo? ¿Cómo mitigarlo? ¿Cómo ayudar a los estudiantes a moldear su pensamiento? Ya, entonces, ¿cómo logramos hacer eso? Si en la escuela nos encontramos y permitimos situaciones así, de este tipo, eso después pasa a nivel de ámbitos más amplios, en otros sectores sociales, sectores laborales, sectores económicos, sectores políticos. Ya, entonces tenemos una sociedad pues enferma, ¿ya? Enferma. Y estamos enfermos porque ya nos hemos habituado a hacerlo así. Pero yo les aseguro que una persona que ha crecido con sólidos principios, aunque le ofrezcan el soborno, no lo va a aceptar. ¿Ya? ¿Por qué? Porque tiene principios que mantener, tiene principios que proteger. Yo les voy a decir una cosa, y que me lo dijo a mí mi profesora, cuando yo estudiaba pedagogía, mi tutora. Uno puede negociar cualquier cosa, menos sus principios. Y eso a mí me ha quedado, ¿no? Ya uno puede negociar muchas cosas, puede negociar en esta vida, pero los principios jamás debería uno negociarlos. ¿Ya? Y eso incluye también, ¿no? Tu propio prestigio, porque está en juego tu propio prestigio. Es lo único que puedes tener tal vez en esta vida y poder defender. ¿Ya? Si tu prestigio se acaba, se acaban muchas cosas. Yo he visto a profesores que por vender notas y los han agarrado, ahí están ya fuera del sistema. Y la cuestión es el prestigio. ¿Cómo quedan? ¿Ves? Señalados. Ya no pueden volver a trabajar en la escuela. ¿Por qué? Porque ya saben que esa persona ya tiene la mala fama, ya la fama, por la mala fama en este caso. Entonces, yo les animo a ustedes, ¿no? Les animo como estudiantes de esta carrera, como profesores que ya son o que van a ser, ¿no? No pongan en riesgo su prestigio, ¿verdad? No negocien sus principios. Ok, de esta manera pues nosotros podemos ir generando, ¿no? Una sociedad más pacífica, con mayor justicia, con instituciones más sólidas, porque la institución es sólida si la persona que está al frente es sólida, tiene sólidos principios. Solamente así es la única manera. Tenemos también, dice 17, el último objetivo, alianzas para lograr estos objetivos. Bueno, entonces ahí hay unos acuerdos que la Organización de Naciones Unidas pues tiene. Pero aquí tenemos pues los otros 16. Ustedes pueden elegir alguno de esos 16 objetivos sobre los cuales ustedes quieran trabajar para su ensayito del curso de economía. Para que ya desde ahorita, pues ya ustedes vayan pensando para que el día 17 de abril ustedes hagan entrega de su ensayo. Ya, después el mecanismo de entrega, ahí lo vamos a platicar. Igualmente ahorita después, en algún momento yo les voy a pasar un poco los parámetros de cómo quiero que escriban, ya de tal manera que ahí se mire pues un inicio, un desarrollo y un cierre, que el cierre va a ser su propuesta que ustedes hagan con respecto a alguno de estos objetivos de desarrollo sostenibles, vinculándolo a partir de los problemas de la pandemia y en alguna medida relacionándolos
con la escuela, ¿verdad? Porque ahí donde nosotros nos movemos, nuestro ámbito escolar, el ámbito de las ciencias sociales, cuál puede ser un poco su propuesta. Bien, entonces por el momento en la clase de economía, pues esto es lo que teníamos que abordar. Entonces si tienen alguna consulta al respecto que ustedes quieran hacer en este momento, antes de hablar un poco sobre sociología, queda abierto ahí la consulta. Cintia. Profe, o sea, cuánto espacio o cuántas páginas podría trabajarse lo que es el ensayo? Es algo sencillo, ¿verdad? Digamos, yo estoy pensando en no más de 3 páginas. ¿Ya? ¿Eso qué incluye? Pues desarrollo, inmediatamente viene, perdón, un inicio donde haces un planteamiento inicial de lo que se va a escribir, el desarrollo donde hacen algunos fundamentos teóricos, ¿ya? Y al final un cierre, que es la conclusión, donde ustedes van a establecer una propuesta. Sí. Yo les voy a establecer pues ahí los parámetros del tipo de letra, tamaño de letra, el interlineado. Todos los detalles. No más de 3 páginas. 3 páginas. Ese ensayo para cada uno, profe. O sea, sociología y economía. No, solo de economía. En sociología tiene otra dinámica, el cierre. Ok, economía. El tema, hola, profe. Sí, Roxana. Con referencia Ajá, Roxana. Solo quiero saber, no sé si lo dijo al inicio, pero no había podido conectarme por la señal. La fecha de entrega. 17 de abril. ¿El tema cuál sería, profe? Okay. Profe, una pregunta. El que vos querrás de los objetivos. ¿Vamos a trabajar con alguna normativa APA para hacer este ensayo? Sí, entonces ahorita, en este espacio ya para sociología, voy a hablar un poco de esas normativas. Todo está sí, claro. Van a seguir surgiendo, sí, las dudas, cualquier duda siempre me las hacen saber, ¿verdad? Me envían ahí mensaje al grupo, de tal manera que todos también estemos enterados de cosas. Sí, porque es importante que ustedes hagan las preguntas para que así, pues claro, yo... entonces, con respecto a sociología, la sociología como ciencia, hablamos un poco sobre el currículum de sociología, un poco de la historia de sociología, digamos, algunos principales sociólogos, algunas definiciones por ahí de lo que era la sociología. Bueno, en un momento se habló ya sobre los protagonistas sociales, ¿no? Grupos primarios, grupos secundarios. Ya, los grupos primarios son aquellos grupos que surgen naturalmente, ¿verdad? La familia, por ejemplo, es un grupo primario por excelencia. Surge naturalmente. Ya uno nace en la familia. Los grupos de amigos ya son grupos primarios, ya, porque hay mucha intimidad. Para pertenecer al grupo primario, por así decirlo, la entrada es fácil al grupo primario. Surge bastante espontáneamente, naturalmente. Pero salirse del grupo primario pues, es difícil. En cambio, los grupos secundarios ya son grupos más formales, como decir, nosotros, este curso de sociología es un grupo secundario, ¿ya? Estamos acá, no porque simplemente queremos estar acá, sino porque la universidad ha determinado, ¿no?, que en este espacio, con este profesor, si usted está inscrito, va a ir a parar allá. Es decir, que como el caso de Eddie Velázquez, ¿ya? Está inscrito en el curso, él no estaba en el grupo de ustedes, pero como está inscrito en el curso, él viene a parar acá, ¿ya? A este grupo secundario. Entonces aquí es un grupo más formal. Entrar al grupo secundario, pues, puede ser un poco difícil, porque no el que quiere entrar está, ¿ya? Tiene que inscribirse, tiene que matricularse, inscribir la asignatura. Ya es más difícil. Pero salirse es más fácil. Si el caso de Eddie dice, bueno, ya no quiero estar en el grupo de sociología, voy a darme de baja. Pum, se va. Se le dan de baja y se va. Es más fácil salirse. Con los grupos primarios, no. Salirse del grupo primario es difícil. ¿Ya? Decirle vos a tu familia, mire familia, ya no quiero pertenecer a ustedes, me voy. No, no es tan sencillo, ¿verdad? No es tan fácil. ¿Ya? Ya no quiero ser tu hermano.
tu hija, tu hermano, no, mentira, es difícil. O los amigos, cuando hay rupturas de amigos o de novios, que son grupos primarios, es difícil, ¿no? Romper con el amigo. Ya, las heridas quedan por mucho largo tiempo. En cambio, el que Eddie Velázquez, que se fue de sociología, ya, se fue. Ya, ni lástima siente. Bueno, pero esa es la diferencia un poco, ¿no? De los grupos primarios, los grupos secundarios, la acción social. Bueno, los elementos de la cultura, ¿no? La cohesión social, que es importante, ¿no? Hay que establecer qué cosa es la cultura. Por cultura podemos entender así, básicamente, todo aquello que los seres humanos han hecho para poder vivir. Y eso que han hecho para poder vivir, lo han ido poco a poco conservando, materializando y transmitiendo a otros. Por ejemplo, nosotros hablamos de comidas típicas como parte de elementos culturales, pero eso es la comida típica. Hoy existen ya hasta recetas y clases de comida típica y todo, ¿no? Pero realmente eso surgió, la comida típica surgió de lo que los primeros padres nuestros antiguos abuelos, fueron encontrando a medida que fueron habitando este lugar. ¿Ya? Poco a poco descubrieron, ¿no? Una especie de maíz y lo empezaron a cultivar. Poco a poco vieron que lo podían machacar y hacer con un poco de agua, pues masa. Y esa masa fue surgiendo una especie de torta de maíz. ¿Ya? Y sabía bien, ¿no? Sirvió para comer. Ya, entonces, de los elementos que fueron tomando, encontrando en la naturaleza, vieron que había una tierra más sólida, más pastosa, como arcilla, ¿no? Y que puesta al fuego se solidificaba, ¿no? Y fueron generándose comales, vasijas, y en esos comales pues hicieron las tortillas, ¿no? Ya, entonces, de los elementos naturales que el ser humano ha ido encontrando a su paso, eso es los elementos que han ido generando la cultura. Y poco a poco, pues, las sociedades han ido transmitiendo esos saberes, esos conocimientos a otros, a sus futuras generaciones, y se ha ido transmitiendo. Ya, entonces, la cultura no es simplemente una cuestión meramente folclórica, típica, ¿sí? Sino que realmente son los elementos que nuestras sociedades han ido adquiriendo para poder existir, para poder sobrevivir con los elementos que el medio natural les fue dando y que las personas fueron encontrando y descubriendo y haciéndolas parte de su vida. ¿Ya? Eso es la cultura. Y han ido surgiendo, pues, lógicamente, nuevas cosas, como nuevas palabras, ¿ya? A esa vasija amplia o de arcilla, amplio, ese plato le fueron llamando comal, ¿no? A la otra, ciertas masas, ya, le fueron llamando masa de maíz, le fueron llamando tamal, ¿ya? Y tenemos el nacatamal, ¿ya? Nacat es carne en náhuatl, y tamal, pues, es la masa de maíz, ¿no? Entonces, nacatamal es un tamal con carne, ¿ya? Entonces, así de sencillo. ¿Ya? Si no lleva carne, pues no es un nacatamal, ¿no? Es otra cosa, pero no es un nacatamal. Nacatamal, para que sea nacatamal, debe llevar nacat, debe llevar carne. ¿Ya? Entonces fueron generando, ¿no? Nuevos términos, se fueron inventando a medida que fueron descubriendo cosas para sobrevivir. Eso es la cultura. Y la cultura genera cohesión social. ¿Ya? El cemento, dice, social de una sociedad es la cultura. El lenguaje, otro cemento social, ¿no? Eso que nos identifica y nos ayuda a compartir códigos comunes. En el caso del etnocentrismo, pues, es que una sociedad, pues, se cree para sí misma lo mejor. ¿Ya? Lo mejor. Toda sociedad es etnocéntrica. ¿Ya? Considera que su cultura es la mejor y lo defiende, lo promueve. Así nosotros, cuando vamos a estar frente a otras sociedades, nosotros promovemos lo nuestro, ¿no? Eso es un elemento, pues, etnocéntrico también. Y descubrir en elementos de otras sociedades
las cosas buenas, pues entonces ampliamos nuestro etnocentrismo, salimos de esa centralidad, nos ampliamos para un relativismo cultural que se le llama, ¿no? Para decir, no hay una cultura mejor que otra, cada cultura es única. Posiblemente podrán haber civilizaciones más avanzadas que otras, pero a nivel de cultura no existe una cultura mejor. ¿Ya? Las culturas son únicas. Nicaragua es un país pluricultural, tenemos muchas culturas. Cada cultura es única, cada cultura tiene su valor y que hay que promover y defender. ¿Ya? Promover y defender. A veces por la globalización, estas culturas se van perdiendo. ¿Ya? Por muchas razones también, por necesidades económicas, las culturas se van perdiendo. ¿Por qué? Porque se van asumiendo otras cosas de otras civilizaciones, de otras culturas, que van haciendo minimizar las culturas locales. Nosotros tenemos que promover y defender nuestras culturas locales. ¿Ya? Todo lo bueno que nosotros tenemos, lo único que nosotros tenemos, ¿ya? Tenemos que promoverlo. ¿Ya? Bien. Y tenemos por acá, decíamos por acá, los protagonistas sociales, decíamos la integración social, igualmente, ¿no? Primaria y secundaria. La sociedad política, ¿ya? El papel del Estado, creo que con la profesora Xiomara, ella les abordó muy bien el papel de la sociedad política, ¿ya? Y yo también pues creo que les hablé algo. Y hoy pues quiero hablar un poco sobre el cambio social, la sociedad estática y dinámica y la reforma y la revolución. Sobre esos elementitos entonces quiero abordar. Entonces quiero que veamos un poco el documento. Vamos a ir a nuestro texto de sociología. Bien, sociología y cambio social. El capítulo 7. Está ya por la página 22. Entonces, cuando hablamos de la sociología estática y la sociología dinámica, vamos a ver un poco la diferencia entonces que ha habido a nivel de comprensión de lo que es la sociología, ¿no? Ese estudio de la sociedad. Algunos la han comprendido de una manera estática, eso era un poco al inicio, en las primeras épocas del desarrollo de la sociología. Es decir, dice, las sociedades solamente vistas desde fuera, ¿ya? Viendo cómo las sociedades están organizadas, cómo están compuestas, cuáles son sus movimientos, cuál es su organización. Pero la sociología dinámica quiere ir más allá de ver solamente esa fotografía de la sociedad, sino que quiere ver cuáles son realmente las cosas que causan movimientos en la sociedad, cuáles son las cosas que ocasionan evolución en la sociedad, las cosas que ocasionan desarrollo, progreso. Y entonces, conociendo eso, entonces incidir para que el progreso y el desarrollo y la evolución se dé. Ya, y no solamente ser una sociología, por así decirlo, como de espectador, ¿no? Viendo qué es lo que ocurre en la sociedad y describiendo qué es lo que pasa, sino ver cómo retomar las cosas que pasan para incidir, para hacer que las sociedades pues cambien. Entonces, en este juego social, vemos por acá el desarrollo, entonces, de sociedades que antes eran sociedades primitivas, ¿ya? Sociedades primitivas, que eran sociedades homogéneas, poco diferenciadas, donde la división del trabajo pues era rudimentaria. Hay una fuerte conciencia colectiva expresada por ese sistema de creencias religiosos, y un sistema compartido pues, de valores bastante fundados sí, en cuestiones de creencias. Y una solidaridad que se da por similitud, es decir, los chinos, por ejemplo, eran chinos y solamente los chinos, y no había compartimiento de nada más. Gracias a personajes como Bruce Lee, por ejemplo, que se dan a conocer las artes marciales a nivel aquí de Occidente, llamémoslo así. Es decir, una cultura distinta de la China. Los chinos estaban contrarios a que Bruce Lee diera a conocer
¿ya? ¿Cómo es que se aprenden las artes marciales? Porque eso era parte de lo chino, solamente el chino podía saberlo. Pero la teoría de Bruce Lee es que en la medida que se conociera mejor la cultura y mejor en qué consistían las artes marciales chinas, así se podría comprender mejor al chino y no tenerlo relegado, porque eso era una de las cuestiones por las que él abogaba, Bruce Lee, de que se reconociera en Estados Unidos, se reconociera a la comunidad china, no se la viera como algo, gente extraña, apartada, como un gueto ahí, sino que se reconociera realmente como ciudadanos en todo el pleno derecho de la palabra, porque nacieron en Estados Unidos, pero eran chinos, ¿no? Entonces, pero no se les reconocían totalmente como norteamericanos, porque por ser chinos. Pero él quería pues, una sociedad pues, más amplia, donde se hubiera ese reconocimiento social. Ya, entonces, de esa manera. Nosotros tenemos que ampliarnos ya a unas sociedades pues, en las que vivimos actualmente, sociedades desarrolladas, con otro tipo de civilización y una organización pues, más, como dice por acá, orgánica, ¿no? Sociedades donde la división del trabajo pues ya está más desarrollada y se expresa a través de la diferenciación. La diferenciación tiene que ver con que no todos hacemos ahora lo mismo y de la misma manera, sino que unos hacen una cosa sobre un mismo asunto, ¿no? Unos hacen otra cosa para mejorar o para darle continuidad al asunto y unos terceros hacen otra cosa. Es la división del trabajo, por así decirlo, ¿no? En una escuela, pues, ¿no? Todos los profesores hacemos algo similar, pero hacemos también cosas que son diferentes para mejorar la escuela, ¿no? En los grupos escolares, igual, ¿no? No todos los estudiantes hacen lo mismo, sino que hay distintas funciones que realizar para que el grupo escolar, pues, haga su mejor desempeño. Y eso, como para después decir, pues, a nivel social igualmente, ¿no? Las sociedades están mejor organizadas, no todos hacen lo mismo, sino que todos hacen distintas cosas y cada cosa hace un aporte social. Bien, entonces las distintas cosas en vistas a buscar pues, el beneficio y el desarrollo de la sociedad. El sociólogo Durkheim pues, hablaba, ¿no?, de una concepción materialista del cambio social. ¿En qué consiste esto? Que el cambio social, decía, se iba a dar a través del cambio material, a través del modo de producción. Ya Carlos Marx anteriormente, pues él había abordado, ¿no?, esta cosa, este asunto. Ya, pero Emile Durkheim, pues lo aborda, ¿no?, que el cambio social, para que haya un cambio social, va a depender de los modos de producción. Ya, y así hemos visto, ¿no?, cómo la sociedad, según la teoría marxista, ha pasado, ¿ya?, de un feudalismo, una etapa feudal, a una etapa del capitalismo, a una etapa del socialismo y llegar a una etapa del comunismo. Esa es la línea marxista. Ya, pero es un enfoque lineal. Ya, Marx creía que así íbamos como sociedad humana, íbamos a desarrollarnos. Pero actualmente sabemos, ¿no?, que las cosas en la vida no son lineales. La historia no es lineal, ¿ya? Y hemos visto, por ejemplo, la esclavitud. Antes de la Edad Media, antes del feudalismo, hubo esclavitud. Pero hemos visto cómo después, con las épocas del mercantilismo, allá en 1700, 1600, 1700, nuevamente la esclavitud vuelve. Y hemos visto cómo aquí en la sociedad nuestra, los 500 años que hubo con los españoles, también hubo, ¿ya?, etapas de esclavitud. Entonces son ciclos que vuelven a repetirse. Entonces no necesariamente el socialismo va a ser una superación del capitalismo y que el comunismo va a ser esa superación del socialismo, ¿ya? No necesariamente. La historia y la vida no es lineal. Entonces tenemos pues más adelante que Max Weber propone a su concepción del cambio social, esa concepción, una respuesta a la concepción materialista, él la pone en el papel de los valores. ¿Ya? ¿Qué dice él con respecto a los valores? ¿No? ¿Ya? Que hay una ética que las personas van a tener. Él propone, por ejemplo, en su libro que él tiene sobre la ética protestante y el espíritu del capitalismo, él relaciona, ¿ya?, y cómo la ética protestante
¿ya? La ética del protestante ha generado el capitalismo. Es decir, ha generado ese progreso económico material de las sociedades. Y no se ha debido precisamente a ese colectivismo socialista que Carlos Marx había propuesto y que en una medida pues Emile Durkheim hacía alusión, sino que realmente si el capitalismo o los cambios materiales surgen, se debe a una ética de trabajo, se debe a unos valores de trabajo, ¿ya? Se dice que lo que él observó, pues que el protestante tenía una ética de ahorro, una ética de trabajo, una ética, ¿no? Que su misma fe cristiana le obligaba, ¿no? A ahorrar, a trabajar. Entonces eso ha hecho producir y hacer sociedades más prósperas y abundantes, ¿no? Desde la perspectiva entonces de Emile Durkheim, perdón, de Max Weber. Por otro lado tenemos el cambio social que viene a través de la modernización. ¿Ya? Dentro de las teorías de la modernización se tiene pues que donde surgen polos de sociedades, ¿no? Polos industriales, ahí se dan cambios, ¿ya? Y surge la modernización. Por aquí más abajito ustedes van a ver una tabla, ¿no? Donde están esas repercusiones de los procesos de modernización. Tenemos que la modernización trae consigo cambios económicos, trae cambios sociodemográficos, trae cambios culturales y trae también cambios políticos. Cambios económicos, porque hay industrialización, aumenta la actividad económica, el desarrollo de mercados, crece los bienes de consumo, crece el Producto Nacional Bruto, más ingreso per cápita, mayores avances tecnológicos. A nivel de cambios sociodemográficos, eso se da a nivel de la urbanización. Hay una migración del campo a la ciudad, hay mayor concentración de población, aumentan los servicios, la vivienda, la educación, la salud. Hay una multiplicación y diversificación social, hay movilización social. A nivel de cambios culturales, tenemos una expansión de opciones. Hay una diferenciación, dice por acá, de patrones culturales. Hay debilitamiento de bases, ¿ya? Tanto de parentesco como de identidad comunitaria. Es lo que les decía, ¿no? Algunas comunidades locales están perdiendo su cultura porque están asumiendo valores y hábitos de otras culturas. Entonces hay un incremento también de información y de conocimiento. Entonces hay que ver cómo mantener la propia cultura en medio de una modernización, en medio de una época de globalización. Hay que ver cómo lograr mantener la propia cultura, los propios valores culturales. Tenemos cambios políticos. Entonces tenemos acá la democratización. Entonces, tenemos, dice por acá, la autoridad nacional y racional basada en el consenso, ¿ya? Y ya no simplemente en ciertas creencias religiosas, por así decirlo, o de otro tipo de creencias, sino que están basadas ahora en el consenso. Y el consenso lo proporcionan las leyes, ¿ya? Las leyes. Hay una extensión de la conciencia política, aumenta la participación ciudadana, ¿verdad? O social, hay incorporación de nuevos grupos sociales al universo político, ¿ya? ¿Como cuáles grupos? Tenemos los grupos ambientalistas, por ejemplo, que antes no existían y ahora hay. Otros grupos de presión, pueden haber, ¿ya? Como grupos de minorías, ¿ya? Minorías étnicas, minorías de algunas creencias ideológicas. Ok. Tenemos también mayor competencia política. Bien. Entonces, esta tablita me va a interesar bastante. Porque esta tablita, entonces, va a ser la parte, digamos, por así decirlo, sociológica, que yo quiero que hagan un poco y lo vinculen también con los objetivos de desarrollo sostenible que ustedes van a abordar. Ya, de tal manera que traten de ver cómo puede una situación social
que puede estar vinculada con la escuela, que puede estar vinculada con esos objetivos de desarrollo sostenible, inciden en nuestra sociedad. ¿Ya? Inciden en nuestra sociedad. Les voy a proponer un ejemplo muy claro para que ustedes vean y busquen otros ejemplos. Por ejemplo, las zonas francas. ¿Ya? Ese es producto también, ¿no? Es un producto bien vinculado. Es producto económico, pero también es un producto que incide sobre los cambios sociales. ¿Ya? Tenemos a nivel, por ejemplo, económico, hay una industrialización en la zona donde se ubica la zona franca. Antes posiblemente era un llano desértico y ahora ¿qué hay? Hay una estructura física, ¿verdad? Industrial, donde hubo aumento de actividad económica. Sí. ¿Por qué? Porque la zona franca no está solita, la zona franca. ¿Ya? ¿Por qué? Porque como hay mucha gente que se moviliza, entonces hay cambios a nivel de transporte, hay tiendas o pulperías que antes no había ahí, porque era un desierto prácticamente, y ahora hay nuevas viviendas cercanas, y así pueden ustedes ir descubriendo, haciendo una lista para llenar esta tablita de cambios económicos que se dan a propósito de la instalación de una zona franca en determinado lugar. ¿Hay cambios sociodemográficos? Sí, ¿verdad? Les decía, ¿no? Hay más urbanización, más gente que se llega a vivir a esa zona, o ponen sus puestos de ventas, o ponen otro tipo de comercio, ¿no? No solamente de ventas, otro tipo de comercio que tienen que ver para las personas que ahora están circulando en esa zona. Servicios también igualmente, ¿no? Hay servicios de salud, también incluso servicios de educación. A veces hay escuelas que las mismas zonas francas llevan. Por ejemplo, una zona franca coreana, por ejemplo, puede poner una escuela por ahí para los trabajadores de la zona, etc. Un ejemplo. Siguiendo con esto de la zona franca, ¿hay cambios culturales? Sí, ¿verdad? Porque la misma zona franca genera hábitos que tal vez las personas antes no tenían. Y no me refiero solamente pues, a hábitos buenos también, otros hábitos. Tal vez la gente no tenía muchos hábitos de comer comidas rápidas, comidas chatarras, y ahora lo hacen. ¿Ya? ¿Por qué? Por el tipo de trabajo que tienen, todo es más rápido, entonces tienen que estar ahí. Entonces, hábitos, tienen que levantarse más temprano porque viven tal vez lejos de la zona franca y tienen que llegar a tiempo y cosas así. Hábitos de separarse de sus familias, ¿ya? Antes trabajaban, si tenían trabajo, trabajaban cerca de la casa, ahora tienen que trasladarse, dejar a sus hijos, ¿ya? Y sobre todo si son mujeres, ¿verdad? Madres que tienen hijos chiquitos, ahora tienen que dejarlos con alguien, tienen que ver. Tienen que movilizarse, tienen que utilizar nuevas formas de vestimenta, no sabían mucho sobre máquinas industriales, ahora tienen que aprenderlo. Cambios políticos también, ¿no? Democratización. En cambios políticos, por ejemplo, tienen que conocerse ahora las leyes de este tipo de zonas francas, leyes laborales. Las personas antes no estaban inscritas a un seguro social y seguramente ahora van a estar inscritas a un seguro social. Antes a las personas les pagaban en efectivo y ahora tal vez les pagan con tarjeta de débito. Entonces tienen que aprender, ¿ya? Nuevas formas, ¿no? De cómo proceder, ¿no? Cómo negociar incluso. ¿Ya? Eso solamente a propósito de las zonas francas. Ahora ustedes pueden proponer, ¿no? Otros ejemplos. Entonces yo les voy a, nuevamente después, cuando ya les deje, formalice la tareita, les voy a incluir esta tablita para que ustedes vayan acá. Esta está en la página 24, esta tablita, ¿no? Para que ustedes la tengan a mano, ¿ya? Porque el trabajo final de sociología va a estar un poco vinculado, entonces, con esta tablita, ¿ya? Propuestas que ustedes hagan de reflejar, pues, alguna situación social que puede estar también vinculada, como les decía, con alguno de los objetivos de desarrollo sostenible, que puede ser el mismo que que vayan a trabajar, u otro, ya, cualquiera. Yo después les voy a dar un poco las pautas de cómo es que van a llenar un poco esta tablita. Y bien, y
penúltimo punto que quiero abordar, o el último punto que quiero abordar antes de hablar sobre la normativa APA, es sobre que el cambio social también puede darse de dos maneras. Uno es la revolución y el otro es la reforma. De estas dos maneras se dan también cambios sociales. En el caso de la revolución, algunos lo prefieren. ¿Por qué? Porque es un cambio, dice por acá, rápido, es fundamental, pero es violento. Ese es lo único que tal vez puede tener como punto negativo la revolución, que es un cambio rápido, fundamental, pero es violento de las instituciones políticas y la estructura social de un país. La revolución busca derribar a las autoridades políticas existentes para efectuar, ya una vez que se suma el poder, pues todos los cambios profundos ya en el ordenamiento jurídico, en las relaciones políticas y en las esferas socioeconómicas y sociales ya de una sociedad. ¿Ya? Entonces la revolución pues, es rápida, pero tiene sus costos. Ya hemos visto nosotros en el caso de la nuestra, 1979, qué costos a nivel humano tuvo, ¿no? 50.000 muertos, dicen. ¿Saben lo que es 50.000 muertos? ¿No? El costo de reconstruir la infraestructura del país, el costo de sanar las heridas, no solamente físicas de la gente, sino también psicológicas. ¿Ya? Eso puede ser, digamos, lo malo de una revolución. Es un cambio rápido, fundamental. Ya, no tardamos, digamos, en esperar tanto. Eso sí, las revoluciones, como les digo, son rápidas. Una revolución no dura 10 años en revolución. Ya eso ya es como una especie de guerra interna, una guerra civil interna. Las revoluciones ordinariamente son cambios rápidos. ¿Ya? En menos de un año se dan. En el caso de los nuestros, pues, más o menos un año pero ya la llamada ofensiva final ya fue en 1979. Ya en julio, pues ya finalizó. Para que una revolución se dé, pues tiene que haber, sí, una amplia participación popular. ¿Ya? Si no hay una amplia participación popular, posiblemente pues no hay una revolución. La revolución también se va a distinguir de entre lo que es una rebelión o de una revuelta, ¿no? Porque estas pues solamente son levantamientos, ¿ya? Son levantamientos, son insurrecciones y ocurren en un espacio limitado dentro de un territorio o de un país. No pugnan, dice, por la subversión del orden establecido. Ya, en el caso nuestro, pues en 2018 se dio como una especie de rebelión, ¿ya? Una especie de rebelión frente a situaciones pues que se consideraron, ¿ya? Desde la parte pues del Estado se ha considerado una especie pues, de golpe de Estado, pero desde el punto de vista sociológico podríamos considerarlo más una especie de rebelión, ¿no? O tal vez de revuelta, pero una rebelión más que un golpe. No obstante, pues a nivel oficial pues se maneja pues como golpe. Entonces aquí está como una definición pues de golpe de Estado, ¿no? Es un acto violento, pero de efecto inmediato. El golpe de Estado es un efecto inmediato que busca tomar el control de los centros de poder, pero que es realizado ordinariamente por miembros u órganos del mismo Estado. El organismo militar, por ejemplo, ¿no? Vino el jefe del ejército y él depuso ya a quien estuviera de presidente, ¿no? Da un golpe de Estado militar, que le llaman, ¿no? Golpe de Estado militar. Ese es un golpe de Estado. Y ese es un efecto inmediato. Puede puesto de presidente. O bien, la Asamblea Legislativa, por ejemplo, deponen al presidente. Entonces, y en su lugar asume, qué sé yo, el presidente de la Asamblea Nacional. Un golpe de Estado. Pero ordinariamente los golpes de Estado surgen de los miembros u organismos del mismo Estado. ¿Ya? No surgen de fuera. Por eso es que a veces se dice, ¿no? ¿Realmente hubo golpe de Estado en Nicaragua? ¿Sí o no?
Desde la perspectiva sociológica que yo aquí le estoy abordando, podríamos considerarlo pues más como una especie pues de rebelión que de golpe, ¿ya? Pero bueno, cada cosa pues aquí en el país pues todos pues tienen sus propias visiones bueno, de las cosas, pero desde el punto sociológico podríamos verlo una rebelión. Tal vez de una perspectiva tal vez política podría verse ya como un golpe de Estado, ¿ya? Pero eso es también tarea nuestra como profesores de sociales, pues profundizar más en estos temas, ¿no? Profundizar más. No hay que tener pues temor a estos temas. Lo importante es conocerlos más, ¿ya? Conocerlos más para entonces poderlo ver cuáles son las terminologías y desde qué perspectiva poderlo aplicar. Desde la perspectiva sociológica, pues aquí está esta visión, ¿no? Como rebelión o como golpe de Estado. Y lo traigo pues aquí a la clase a propósito, pues que nosotros en nuestro país es un lugar donde se dan muchísimas de estas cosas, ¿no? Aquí en Nicaragua se han dado golpes de Estado, se han dado rebeliones, se han dado guerras, se han dado revoluciones, se han dado revueltas, se ha dado de todo, ¿no? De todo. Ya es un lugar aquí en nuestro país, ejemplo, de donde podemos examinar en nuestra historia. Bien. Y lo otro, la otra manera es la reforma. La reforma es lo que ocurre todos los días, ¿ya? En las organizaciones del Estado y en las organizaciones sociales. Son esas modificaciones graduales de algunos aspectos de la sociedad, ¿ya? Las cuales, lejos de perseguir la transformación global o el trastocamiento de las instituciones sociales para cambiarlas, lo que hace es, pretende pues solamente adecuarlas a nuevas situaciones y exigencias con el objeto de preservar el ordenamiento social. Una de las formas de la reforma pues son las leyes, ¿no? Las leyes. Si no hay una ley, pues hay que buscar cómo crearla, ¿no? Para que la ley me ayude a hacer pues un ordenamiento social. Ya, las leyes no existen todas, ¿ya? Sino que es necesario que surjan nuevas leyes. Entonces, las ideas que ustedes pueden proponer, por ejemplo, en la clase, en el trabajito final de economía, puede pasar a una política pública, ¿no? Y que después se convierta también en una ley, ¿ya? En una ley. Entonces, la reforma la vemos todos los días, ¿dónde? En la Asamblea Nacional y en todas las organizaciones sociales que hay. De tal manera, pues, que se está buscando cómo preservar el ordenamiento social. Esta reforma, pues, a diferencia de la revolución, que es rápida, esta es lenta, ¿ya? Pero la ventaja que tiene es que no trastoca el ordenamiento social, ¿ya? Sino que más bien lo va fortaleciendo poco a poco. Lentamente, pero lo va fortaleciendo. No hay que volver a iniciar como en el caso de la revolución, sino que aquí hay que darle continuidad, darle continuidad. Lo malo es que en nuestro país lo que ocurre a veces es que una vez que se ha iniciado un proceso, cuando hay un cambio, por ejemplo, de administración política, ya no le da continuidad a lo otro, sino que inicia un nuevo ciclo. ¿Ya? Entonces, eso es lo difícil que tenemos a veces acá en Nicaragua, ¿ya? Por ejemplo, a nivel de educación, lo que se hizo, por ejemplo, en la década de los años 80, se cortó a partir de los 90. Y lo que se hizo en los 90, viene ahorita en 2007, nuevo gobierno, y dice, no, hay cosas que no nos parecen de esto, los cortamos. Iniciamos un nuevo ciclo que es mejor. Ya, entonces, a veces hay cosas que no deberían cortarse, deberían más bien dárseles el giro y fortalecerlos, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Esa es la idea, fortalecerlo, pero muchas veces nosotros estamos iniciando nuevamente de cero para volver otra vez a iniciar supuestamente mejor. Esas son las dificultades que encontramos en nuestro país. Entonces necesitamos cosas que sean más a largo plazo. En el caso de Singapur, por ejemplo, ellos tienen planes de aquí a 40 años. Ya se imaginan, de aquí a 40 años, ¿no? Recuerdo que hace muchos años, en 1996, yo leía que ellos tenían ya planificada su sociedad, cómo iba a crecer la ciudad de ahí a 40 años. Eso fue en 1996. Es decir, al 2006 son 10 años, al 2016 son 20 años, y para acá han pasado ya cerca de 5 años, 4 años. Estamos hablando ya de
24 años, ¿no? Realmente ese plan, y lo deben tener vigentes, conociendo cómo son esa gente, ¿no? En Singapur, deben tenerlo vigente. Todavía le faltan ¿cuántos años? 16 años, ¿no? Para cumplir con esa proyección, que me imagino que tienen que ir haciendo ajustes en el camino, ¿no? Pero son planes a largo plazo. Nicaragua necesita también ciertos planes a largo plazo, ¿no? Para no estar haciendo cambios cada vez que hayan, por ejemplo, ¿no? Cambios de administraciones políticas. Necesitamos cambios más bien, pero a largo plazo. Bien, entonces aquí terminaría pues el tema de sociología y quisiera pues hablarles rápidamente, aunque después vamos a seguir abordando, sobre normativas APAs, rápidamente. Bien, entonces, cuando hablamos de las normativas APA, estamos hablando de la normativa que pertenece a la Asociación de Psicólogos o de Psicología Americana, es decir, de Estados Unidos. Ya, estas normativas lo que hace es normar la entrega y presentación de trabajos científicos. ¿Por qué utilizamos nosotros la normativa APA? Porque por alguna razón se han generalizado en nuestro medio académico como las normativas a ser utilizadas para que todo el que escriba nos entendamos en una misma convención, ¿ya? Cómo es que se escribe algo, ¿no? Entonces, ahorita yo lo que quiero es hablar sobre la obtención de referencias bibliográficas, ¿ya? En nuestro caso, solamente rápidamente, su trabajito pues va a tener una portada, va a tener una introducción y va a tener un desarrollo, un cierre, ¿verdad? O conclusión, cierre o conclusión, y una sección de referencias. Cuando hablamos ahí de esas referencias, pues hablamos de todo lo que tiene que ver con documentación bibliográfica o de otro tipo. ¿Bien? Una referencia. Cuando hablamos de referencias, podemos hacer alusión a qué cosa? A libros, revistas, periódicos, diccionarios, ¿verdad? Diccionarios o enciclopedias. Eso un tanto a nivel físico, ¿ya? Pero a nivel electrónico podemos encontrar pues también igualmente libros, revistas, periódicos, diccionarios electrónicos. En todo caso pues las páginas web. En el caso de los libros, siempre se pone primero el apellido del autor. Vamos a inventarnos algún librito, ¿ya? Vamos a poner, supongamos que yo soy el autor de un libro, Matus, pueden ser un apellido, los dos apellidos si son de habla hispana, Matus Gómez. Ordinariamente en la normativa APA se pone la inicial. Hay algunos críticos de eso, dicen que es mejor poner el nombre completo, lo pueden hacer, no importa, ¿no? Se pone el nombre, algunos dicen, pero ¿para hacer qué cosa? Visible a aquellos autores que son femeninos, ¿ya? Porque si yo pongo O, ustedes me conocen, pero si yo pongo O, alguien que no me conoce, no saben si es Oneida, ¿verdad? U otro, Ofelia, ¿ya? O pensar que el autor es varón. ¿Ya? Entonces algunos dicen, pues, es mejor pongámoslo completo para que así identificar quién es el autor. Vamos a ponerle José Matos, para que ya se sepa pues que el autor pues, es varón, ¿no? Y seguidamente del autor viene el año de publicación de la obra. Eso yo lo encuentro en el librito donde esté. Vamos a suponer que yo escribí el librito en el año 2019. Entonces aquí cerramos una sección con un punto y después viene el libro. ¿Ya? Como es un libro físico, vamos a ver, supongamos que es un libro que se llama, es un curso que yo escribí, que después lo puse en librito, y el curso se llama Fortaleciendo
la didáctica de lo social. Punto. Como es un libro, el libro en la normativa APA tiene que ir en letra cursiva. Ya, esa letra acostadita, letra cursiva. Es lo único que va en cursivo. Lo demás va en letra normal. Después tiene que venir la edición, digamos, primera edición. Y después pueden venir pues, otros datos. Yo ahí les había pasado en cierta ocasión la normativa APA, la sexta edición, se la voy a volver a pasar. ¿No? Está una séptima edición también, ¿no? Que se puede utilizar perfectamente. Ya, los cambios no son tan grandes. Después viene la ciudad donde se publica, vamos a ver, Managua, y la editorial que lo publica, ¿ya? La casa editorial. Vamos a suponer que aquí lo hizo la editorial Hispamer. ¿Ya? Entonces ahí está. Si así como pasó ahorita, que se pasó a la siguiente línea de texto, ¿no? Pasó a la siguiente línea, vamos a darle acá una especie de sangría, ¿no? Como unas cinco espacios, más o menos. Unas 4 o 5 letras. Entonces, así se cita o se referencia un libro. En el caso de las revistas, sí, algo similar, siempre me voy a poner, tal vez, no sé si como autor, poner que yo escribí en una revista. Supóngase que esa revista salió publicada en el año 2017. Es posible que la revista sea anual, sea semestral, sea mensual. Entonces, dependiendo si es algún mes, hay que poner también el mes. ¿Ya? Supóngase que la revista es semestral. ¿Ya? Entonces, vamos a ver. Supongamos que fue enero, junio de 2017. Ahora bien, punto, ¿verdad? Punto. Ahora bien, ese dato de fechas no es que yo me lo esté inventando. La revista lo pone, ¿ya? La revista te dice si es la edición de enero-junio del año 2017 o si es la edición de julio-diciembre de 2017. Ya, ese dato te lo tiene que dar la revista. Ahí tiene que aparecer en algún lugar de la revista, casi siempre pues al inicio. Después viene el título del artículo, ¿ya? Supóngase que yo escribí un artículo que tenía que ver con la pedagogía en el siglo XXI. Entonces le escribo normal, la pedagogía en el siglo XXI. Seguidamente viene el nombre de la revista. Este nombre de la revista, al igual acá como el libro, va en cursiva. Supóngase que yo escribí en una revista que se llama, de la UCA, que se llama Envío. Entonces yo lo pongo por acá, Envío. ¿Cómo sé yo que esta es la revista? Ah, porque va en cursiva. ¿Ya? Va en cursiva la revista. Se lo estoy poniendo en azul solo para que se mire pues la diferencia, qué es lo que va en cursiva. O se pone el nombre de la revista, tal vez la revista se llama Revista Envío. Entonces hay que poner completo el nombre de la revista, Revista Envío. Y eso es lo que va en cursiva en el caso de la revista. Y después se ponen algunos datos de dónde está ubicada el artículo dentro de la revista. La revista te tiene que dar si él maneja el volumen. Hay revistas que se manejan por volumen. Entonces puede decirte que tal vez la revista es el volumen 4. Y el número de la revista va entre paréntesis. Vamos a ver, volumen 1. Ordinariamente el número del volumen va en cursiva también. Pero el número de la revista va entre paréntesis. Seguidamente vienen las páginas en que se encuentra ubicada el artículo dentro de la revista. Supongamos que el artículo está en las páginas, de la página 12 a la página 16, supongamos, ¿no? Entonces, esos son, se pasó, entonces vamos a darle sangría.
Esos son, digamos, los datos que debe llevar una revista. Decíamos por acá el número del volumen, el número de la revista entre paréntesis y después los números de páginas donde está ubicado el artículo dentro de la revista. Hay algunos que le ponen páginas abreviados. Páginas abreviados sería, ¿verdad? PP, punto. PP. Páginas. Es una página, P. Pero como son varias páginas, puede ser PP. De lo contrario, pues, se lo podemos omitir en el entendido que ese rango de páginas que está ahí, el rango me lo indica el guión, ese rango de páginas me indica que va de la página 16, el guión es A, quiere decir hasta, ¿verdad? Hasta la página 16, de la 12 hasta la 16. El caso de los periódicos, ya nosotros casi no utilizamos periódicos, pero es un poco similar al caso de la revista, es muy similar. Solo que en el periódico, pues, yo tengo que dar otra información. Supongamos que yo escribí en el periódico, en la prensa, por ejemplo, Matu Gómez, José. Aquí yo tengo que decir en cuál periódico, de qué día, ¿no? Supongamos que fue 23 de septiembre de 2020. Tengo que indicar cuándo. Punto. Obviamente viene el título del artículo. Supongamos que el artículo tenía que ver, era un artículo educativo que tenía que ver sobre tecnología educativa en la formación docente. Entonces esto va en letra normal, después viene, al igual que en la revista, el nombre del periódico en cursiva. Lo vamos a poner aquí en color celeste solo para ver la diferencia, ¿no? Entonces aquí tiene que decir el nombre del periódico. Si es en la prensa, entonces tengo que escribir el nombre, ¿verdad? Es la prensa, así se llama, ¿no? La prensa. ¿Cómo se pasa? Le damos un poco de sangría. Y seguidamente tiene que escribirse en qué sección está ubicada. ¿Ya? Puede ser que esté ubicada, ¿no? En la sección... Cambiar de color esta. Está ubicada en la sección cultural. Página. ¿Verdad? Entonces tengo que indicar esos detalles. Dentro del periódico, ¿dónde está? O si está en la portada, o si está en la sección económica. Yo tengo que indicar pues, el número de la sección y en la página del periódico donde está ubicado el artículo. O sea, es sencillo, ¿no? Es sencillo. Todo esto es cuestión de hacer un poco el ejercicio. Y en el caso de los diccionarios y enciclopedias, pues aquí puede pues, haber alguna variante, pero es un poco similar al del libro. Es un poco similar al del libro. Voy a escribir un autor que se llama Ferrater Mora, su diccionario del año 2008. Es Diccionario de Filosofía. Como es un librito, diccionario, lo ponemos en cursiva. Se lo voy a poner en celeste solamente por cuestión didáctica, ¿no? Para que veamos la diferencia. Y después viene como el libro, ¿no? Si es primera edición, segunda edición. Ordinariamente los diccionarios y las enciclopedias tienen muchas ediciones. Vamos a decir que esta es la octava edición. Fue publicado en Barcelona por la editorial Grao. Y así igualmente la enciclopedia. Es como una especie de librito también. Y en el caso de las páginas web, vienen siendo también un tanto parecido a las revistas, ¿no? Ya, a las revistas. Hay un sitio web que se llama Tutor Doctor. Y hay un artículo, se lo voy a poner a la vista. Entonces aquí tenemos, ¿no? El sitio se llama Tutor Doctor. Y también yo lo encuentro aquí arriba, ¿no? Donde está la dirección electrónica, en la parte superior, dice Tutor Doctor.
quiere decir que de Colombia, de Chile. El artículo se llama acá, ¿qué es la psicopedagogía y por qué es importante? Voy a encontrar acá en este artículo que por acá hay una fecha, ¿verdad? Mayo 30 de 2018. Entonces, esos datos me van ayudando para poder documentar la referencia de Internet. ¿Ya? Entonces, aquí tengo tres cosas. Tengo el sitio web, Tutor Doctor, y aquí tengo la dirección electrónica, que la tengo que capturar, el título del artículo, la fecha en que fue publicado el artículo, tengo que ver si existe algún autor, porque a veces los autores son los mismos miembros que participan en la obra, pero a veces al final hay algún autor. Entonces aquí solamente dice que es Tutor Doctor, da algunas recomendaciones, pero no menciona ningún autor. Entonces asumimos que el autor pues es Tutor Doctor, es anónimo. Pero de lo contrario, hay que buscar siempre al final, o al inicio o al final, el nombre de alguien que haya escrito el artículo. Ok, vamos a referenciar este Tutor Doctor. Vamos a decirle pues que asumimos que lo escribe el Tutor Doctor. Entonces lo voy a escribir antes de que ustedes lo vean por acá. Entonces, ahorita estoy capturando un poco el dato antes de... Ok, entonces ya que capturé pues un poco los datos, voy a presentárselos ahora. Bien, vamos a volver otra vez a nuestra ventana donde tenemos el archivo de normativas. Entonces aquí tengo, entonces página web. La página web, igualmente, yo necesito un autor. En este caso, pues vamos a asumir que es Tutor Doctor, porque es el único que nos aparece, no hay nombre de una persona, que fue escrito el artículo el 30 de mayo de 2018, eso siempre va entre paréntesis, esa fecha, punto, en el título del artículo, ¿qué es la psicopedagogía y por qué es importante? En este caso, podría ir en cursiva el título del artículo, porque es como el título pues, de la obra. Y después viene los últimos datos. Yo puedo decir, ¿no? Que fue el artículo, pues fue recuperado en marzo, puedo poner, o el 27 de marzo, en 27 de marzo, o en marzo de 2020, perdón, de 2021, ¿verdad? O del sitio, y copio la dirección electrónica del sitio. Es este que está aquí, ¿no? Como se me pasó, le voy a dar un poco de sangría. Acá. Este también. Y ahí tenemos ya nuestra cita de esa página web, ¿ya? Escrita por el colectivo de Tutor Doctor el 30 de mayo, el artículo ¿qué es la psicopedagogía? Porque es importante, y le añado el dato, sí, que yo lo recuperé en marzo de 2021 del sitio tutordoctor.cl, pleca, etc. Entonces esos son los datos que yo tengo que recuperar, ¿ya? Cuando yo quiera utilizar páginas web, citar páginas web o referenciar páginas web. Y es una manera sencilla de hacerlo. Como les decía, pues voy a darles la normativa APA, se los voy a poner nuevamente allá para que así pues ustedes puedan consultarla. Es importante que ustedes hagan dos cosas. Consulten la normativa y hagan el ejercicio en sus trabajos de documentar. Y por eso es que en el caso nuestro, en nuestros trabajitos por ahí, ustedes van a referenciar cualquier obra, cualquier página, cualquier libro, cualquier revista que caiga en sus manos, ¿ya? Para que así pues vayamos haciendo este ejercicio. Recuerden que al final de esto, ustedes van a hacer una monografía y que van a utilizar referencias bibliográficas con la normativa APA para que ya se vayan ejercitando. Muy bien. Entonces, ¿alguna inquietud que tengan? ¿Algo ya para hacer el cierre final? A ver. Profe, este sería entonces como usted dijo, Nicaragua, cambios podrían generarse en Nicaragua a largo plazo.
Sí, tiene que ver, sí, con el trabajito de Nicaragua, sí, también con el de sociología, las normativas. E igual para el 17 también. Sí, para el 17. Sí. Ok. Ya les voy a dar después en esta semana las pautas. Voy a preparar para que más o menos quiero que sepan pues con claridad cómo es que van a organizar su trabajito final. ¿Me mandar las tareas? No, solamente les voy a mandar las pautas de las tareas. Está bien, profe, tranquilo. Las pautas. Eddie. Para que vayas No, mi trabajando. amor. Ah, bueno, pues manda las orientaciones, profe. Ah, ok. Ok, pues. Entonces, cualquier cosa, entonces nos vemos. Ahí me envían un chat siempre, ¿verdad? Para cualquier aclaración. Estamos aquí trabajando 24/7. Bien, entonces les deseo una feliz mañana, un feliz fin de semana y 3 recomendaciones. Primero, es Semana Santa. Entonces, algún día dedíquenselo a Dios, ¿verdad? Un día, uno, aunque sea. Segunda recomendación, descansen también, ¿verdad? Es para una semana para desconectarse un poco de todo este mundo académico. Y tercero, regresemos, ¿verdad? Hay que regresar. Así es. Entonces hay que ser prudentes. Si van a salir, hay que ser prudentes. Y nos veremos pues próximamente. Entonces, pasen una feliz semana y descansen, por favor. Okay. Gracias, profe, Claro igualmente. que sí. Nos veremos. Buen día, profe. Buen día, adiós.